por aquí en nuestra tercera sesión de esto que es el tema que nos gusta, que son los remates bancarios. Me gustaría saber si me escuchan, si me ven. Sí, buenas tardes. Sí, lo vemos y lo oímos, ¿eh? Excelente, me da mucho gusto. Gracias, igual. Somos 15. Creo que hubo buena asistencia, ¿no? Para hacer Semana de Pascua. Espero que se hayan pasado unos días de y los que no, que seguimos trabajando, aquí andamos echándole todas las ganas con esto de la pandemia, ¿no? Subiendo la cuesta todavía de enero, pero del año pasado, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la prevención jurídica o las prevenciones jurídicas consistente en todos aquellos aspectos, aunque son muchísimos, claro, pues tal vez los más importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de hacer una inversión de remates bancarios, ¿no? Ya llámese una cesión de derechos o una compraventa. Aspectos jurídicos que, si bien es cierto, pueden ser analizados por un abogado, por un profesional del derecho, pues son de vital trascendencia e importancia para tener éxito en nuestra aventura de remate, ¿sí? Antes que nada, me gustaría saber si en cuanto a la clase hemos visto, en cuanto a los conceptos que hemos manejado, ¿existe alguna duda o existe algún comentario que quieran hacer? Adelante, ¿eh? Todo bien, dice Edgar Reyes. Ya empezó con 3 inversiones de remates y le ha ido excelentemente bien. Hola, ¿no? Teresita, hola, ¿cómo estás? No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Si no, déjenme contar un asunto. Precisamente vengo corriendo de allá. Hoy todo el día fue un día de cierre para poder materializar ahora sí que el negocio de ese activo bancario. Ustedes saben que cuando es día de cierre, pues hay que decirle, ¿no? Porque surgen imprevistos, ya sea en cuanto al cliente, el comprador o el vendedor, o muchas veces la notaría o algún momento que hace falta. Pero bueno, les voy a platicar un poquito la aventura de este activo. Les mandé la semana pasada unas fotos del antes y después de una casita. Bueno, para que se den una idea ustedes de cómo trabajamos nosotros lo que son las proyecciones de negocio, yo les había contado que una proyección de negocio pues es una parte del proceso de selección, ¿no? De compra de un activo bancario. En la proyección de negocios, ustedes van a establecer, pues ahora sí que todos los costos, ¿no? Llámenlo presupuesto, llámenlo relación de gastos, llámenlo proyección de negocio, como ustedes quieran llamarlo. Lo que sí es importante es que ustedes deben de tener un control y un presupuesto lo más cercano a la realidad posible. ¿Para qué? Para que al final de cuentas, pues salgan con el negocio o con la utilidad que en primera instancia se habían fijado. En esta proyección de negocio que les comparto, si la ven todos, es una hoja de Excel muy sencilla. Fue cambiando, ¿sí? Durante todo el tiempo, desde la compra del activo, desde antes de la compra del activo hasta la venta, pues se va modificando, ¿no? Porque algunas cosas que nosotros tenemos un presupuesto de algún costo, pues puede variar con los meses o se pueden mover los números de cierta manera, ¿no? Pero casi siempre sale, si haces una buena proyección, sale la expectativa que te habías planteado.
En esta relación yo les comparto, bueno, lo que nosotros manejamos desde un inicio previo a la compra de una cesión de derechos, se hace una investigación en registro público de la propiedad para ver que el crédito que nos están cediendo o el litigio que nos ceden, el origen de ese litigio, pues está debidamente inscrito en el registro público de la propiedad y que no existen terceros acreedores que pudieran tener un derecho preferencial al nuestro. Entonces, sin sacar todavía un certificado de gravamen, sí hicimos una investigación que nos hace un grupo de gestores, una investigación en registro público que no es el costo del certificado de gravamen, pero que nosotros tenemos confianza en ellos y que sí nos da un norte de la situación registral del inmueble. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que estaba debidamente inscrito el gravamen que nos estaban cediendo. Y de ahí, pues pasamos a hacer obviamente la revisión del inmueble, el estado de ocupación. Era un inmueble que se encontraba ocupado. Ahí la operación que se celebró fue una cesión de derechos adjudicados, pero había dentro del juicio, se había celebrado un convenio judicial con el deudor. Les comento, el banco presentó la demanda, emplazó o llamó al juicio al deudor, y el deudor, en vez de contestar la demanda, se presentó al juzgado junto al banco a celebrar un convenio de pago, en cuyo caso, y en caso de incumplimiento, en esto, el inmueble pasaría en dación de pago o en adjudicación inmediata a favor de la institución de crédito. Así se celebró a grandes rasgos el convenio judicial. El convenio se aprobó por el juez y se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada. Cuando un convenio judicial es aprobado, se eleva a categoría de una sentencia ya firme. ¿Qué quiere decir? Que si las partes que se sometieron a ese convenio no cumplen, pues entonces ya se procede a la ejecución inmediata. Cuando ustedes le cedan derechos sobre algún activo en donde exista un convenio judicial, pues tendrán cierta ventaja porque ya en teoría equiparable a ejecutar una sentencia. Sí hay que cuidar que de la fecha en que se autorizó el convenio por parte del juzgado y desde esa fecha en que fue elevado a sentencia ejecutoriada, pues no haya transcurrido el término de ley para que prescriba la ejecución de la sentencia, ¿no? En este caso sí estaba todo bien. Pero bueno, se compraron los derechos en esa situación, era una adjudicación del banco derivado del incumplimiento del convenio judicial, y esos derechos fueron cedidos a nuestro cliente. Los adquiere, se apersona al juicio, le reconocen los derechos como nuevo adjudicatario del inmueble y antes de escritura pide que se le ponga en posesión material de la finca. En ese sentido, el juez ordena el lanzamiento, se practica la diligencia de lanzamiento. El día que se realiza la diligencia de lanzamiento, nos encontramos que ahí habitaba el deudor y bueno, se le procedió al lanzamiento. Entonces, antes de tener la escritura de adjudicación, ya se contaba con la posesión. Esta cesión de derechos, para darles una idea, se celebró pues hace aproximadamente un año, ¿no? En abril del año 2020. Tardó un año en regularizarse y en arreglarse y en comercializarse, pues precisamente por el problema de la y cerraron los juzgados. Eso impidió pues que se le diera impulso al procedimiento, pero bueno, al final de cuentas, todas las trabas habidas y por haber que se han presentado, se logró sacar adelante y en la expectativa de negocio se realizó esta proyección o este estado de cuenta, ¿no? En donde vemos conceptos, que es lo que se fijan, como investigaciones previas de registro público de la propiedad,
la compra de los derechos, que fue este costo. El costo fueron 400,000. Y de ahí pues viene una serie de gastos que se realizan regularmente para pues para que sea el negocio, ¿no? Hay que ser bien claros, hay muchas comercializadoras de activos que se manejan con ejecutivos que muchas veces les piden una comisión. Eso, aunque no sea lo correcto, es la verdad, ¿no? Muchas veces se utiliza esas prácticas o se recurre a esas prácticas donde pues le dan preferencia a ciertos inversionistas, obviamente pues dándoles ahí un apoyo o algo así. Pero bueno, como todo negocio, ¿no? Tenemos esa problemática. Nosotros obviamente no cobramos sobreprecios, no cobramos comisión aparte de la que pudiera pagar el banco. Y a los inversionistas pues tampoco. Cuando quieren que el asunto se les termine de regularizar, obviamente pues ahí ya es un acuerdo de voluntades y se fijan unos honorarios. Pero bueno, ahí viene el impuesto, el costo del impuesto de la cesión de 420,000 fue el 2%, fueron 8,400. Después fue un poder que otorgó la sesionaria para que nos pudiéramos presentar al juicio en su representación y terminarlo. Los derechos que se pagaron por el registro de la cesión de derechos ante el registro público de la propiedad fueron 850 pesos. Se pagaron aparte unos gastos al gestor para que inscribiera las sesiones anteriores. Hacía falta una sesión de... Este crédito venía de Santander, se lo vendieron a una empresa que se llama Secorse y Secorse se lo vendió a Natalia. Y entonces en ese sentido hacía falta el pago del impuesto por la cesión de derechos de Santander a Secorse, se tuvo que pagar. Bueno, los gastos de la diligencia normales, los abogados no me dejarán mentir que hay que pues gratificar ahí de repente con algunos gastos a los camioneteros. Se puso un guardia para que estuviera cuidando la propiedad los primeros 15 días. Un consejo que les doy, no solamente en cuando ustedes vayan a desocupar un inmueble pues de personas que lo están invadiendo, que no se quieren salir, cuando sus diligencias no dejen los muebles en la calle porque se vuelven a meter, esa es la verdad. Súbanlos a una camioneta y lleven a otro lugar que indique la persona que están lanzando, ¿sí? Pero que no sea dentro del mismo fraccionamiento, o sea, no dejarle las cosas fácil para que puedan invadir nuevamente las fincas. Pues vienen los gastos de cerrajería, pagos del guardia, la limpieza. Luego vienen ya los gastos de lo que fueron los arreglos, ¿no? Que se le empiezan a hacer al inmueble para remozarlo, agregarle hacerlo ahora sí que bonito para empezar a comercializarlo. Esta es la proyección. Al final de cuentas te da un resultado todo lo que se gastó. Y